Hola, bienvenidos a otro video más. La Aglanoema costatum. ¿Y saben qué? Me había equivocado y gracias a una suscriptora descubrí que es muy parecida. Creía que era una Dieffenbachia y no, es una Aglanoema. ¿Qué pasa? Pertenecen las dos, fíjense, qué maravilla, es hermosa. Pertenecen las dos a la misma familia. Lo que sucede es que esta familia, la familia Aracae, tiene muchísimas, pero es una Aglanoema, lo mismo que esta, ¿sí? Así que quédense hasta el final del video, les voy a hablar de los cuidados de estas plantas que son maravillosas porque necesitan pocos cuidados, no necesitan tanta luz, son maravillosas. Hay una variedad inmensa en la tonalidad de sus hojas, ahora se las voy a describir. Si todavía no se suscribieron y quieren activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que hago un vivo o cada vez que saco un video de cada planta, lo pueden hacer. Bienvenidos sean. Bueno, vamos a hablar en primer lugar ¿de dónde vienen estas plantas? Vienen de climas húmedos, sobre todo de sotobosques. ¿Esto qué quiere decir? Están en lugares abajo de los árboles, imagínense, están abajo de los árboles en lugares húmedos. Necesitan humedad, ¿no es cierto? Pero recuerden siempre, cuando están en climas húmedos y debajo de los árboles, no reciben tanta luz. Quiere decir que estas plantas van a estar perfectamente en un lugar de la casa que no reciban tanta luz como otras plantas, por ejemplo, como el palo de agua que necesita todo el tiempo una luz intensa. No, pueden estar bien en un lugar menos iluminado, van a estar perfectos. De hecho, fíjense que yo la tengo a esta durante mucho tiempo, de verdad. Yo la traté como una Dieffenbachia, pertenece a la misma familia, pero la traté como una Dieffenbachia y era una Aglanoema. Esto le quiero agradecer muchísimo a Paula de Mundo Gajito Plantas. Acá se los voy a dejar. Mundo Gajito tiene plantas, sustratos, de todo. Acá se los voy a dejar y abajo le voy a dejar el link del Instagram y del Facebook de Mundo Gajito, divino. Avellaneda, en Buenos Aires. Ella me informó automáticamente cuando yo posteé esta planta como Dieffenbachia, me informó automáticamente. No es una Dieffenbachia, pero esto puede pasar. Les puedo asegurar que las familias, las subespecies y todo esto, y sobre todo que me equivoco, y todos nos equivocamos, todos, y los aportes de ustedes siempre son buenos que ustedes me digan: Verónica, te equivocaste. Esto siempre es bienvenido, créanme que siempre es bienvenido, las críticas son siempre bienvenidas. Bueno, sigamos con los cuidados de estas plantitas. Como les dije, pueden estar perfectamente en un lugar que no esté tan iluminado como otras plantas, como el palo de agua, como todas las que tengo, como las que pueden ver, las que se les ocurra, me pueden decir. Pueden estar perfectamente. En cuanto a la humedad, piensen que como están en climas tropicales necesitan mucha humedad. Pero, ¿qué pasa si las encharcamos? Se pudren. Entonces, vamos a mantener el sustrato húmedo. Lo vamos a regar porque esto es importante. Cuando ustedes le hablan del riego, no pueden decir una vez por semana, 2 veces por semana, 3 veces por semana, porque depende del clima. Si ya viven en un clima húmedo, si esta planta está en el Caribe, no va a ser el mismo riego que si está en un clima recontraseco, no. Entonces, depende de donde ustedes vivan, va a ser el riego. Si ustedes viven en un clima húmedo, el riego va a ser menor. Y si ustedes viven en un clima seco, el riego va a ser mayor. Entonces, el sustrato lo van a mantener húmedo y van a regar cada vez que el sustrato se esté secando. ¿Qué quiere decir? Lo van a observar. Ustedes tienen que siempre observar a la planta, observar el sustrato. Cuando el sustrato lo van a tocar, no tiene que quedarse en las manos. Fíjense, está húmedo, pero sigue haciendo esto, húmedo, no encharcado. Y que drene, que cuando ustedes lo rieguen salga el agua. Eso es fundamental, porque si se pudren las raíces, créanme que se descompone toda la planta. Entonces, húmedo. Yo ya les había hecho un video de esto. Ese video fue súper polémico, porque yo les decía de no rociar las hojas. No es un no rocío extremo, no necesita tanto rocío como a lo mejor otras plantas. Cuando yo les hablé en otros videos del microclima, hay plantas que necesitan rocío diario y mucho en las hojas, que necesitan continuamente humedad en las hojas. Les vuelvo a dar el ejemplo del palo de agua. Esta planta necesita mucho, estas no necesitan tanta humedad continua.
en las hojas. Sí, lo que van a necesitar lo que pueden hacer es darle esto. Sí, las van a limpiar porque los poros necesitan estar limpios todo el tiempo. Sí la pueden rociar, no excesivamente. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es van a atraer plagas, como la cochinilla, como el pulgón rojo, la arañuela roja. Entonces, no la llenen de agua en las hojas, porque van a traer todas esas plagas. Rocíenla y en lo posible, como yo les digo siempre, con el tipo de rocío que sea tipo lluvia, como la lluvia natural. ¿Ven? Esto se puede ver en la cámara, no quiero volver a mojar la cámara. Así, este tipo de rocío es el que necesita. Leve, pero no todo el tiempo como las otras plantas que lo necesitan todo el tiempo. No, estas no. En cuanto, y otro datito que me lo dio Paula, a estas hojitas que cambiaron de color, ¿sí? Puede ser por falta de luz. Pero también tengan en cuenta, y esto sí lo comprobé yo, que el exceso de agua en las hojas, en mi experiencia, cada uno tiene su experiencia y esto es muy personal, ha afectado el color de las hojas. Ustedes fíjense que a mí no se me afectó en nada el color de las hojas, el follaje. Es perfecto. Entonces, yo en las aglanoemas trato de no llenar de humedad las hojas. Las mantengo húmedas, pero no les lleno de humedad a las hojas. En las aglanoemas no. Otra cosa que no les gusta para nada es el sol directo. El sol directo lo que va a hacer es, va a quemar prácticamente la hoja por completo. Le va a sacar la tonalidad, la va a quemar directamente. Lo mismo sucede si encharcamos el agua, van a ver que se va a poner la hojita amarilla. Y el sol directamente no, para nada, no, lo dejamos pasar. La temperatura de estas plantas van a ser de 16 a 25 grados y tolera una mínima, puede ser entre 7 y 10 grados. Otra cosa que no soporta son las corrientes de aire fuertes y tampoco, está de más decirlo, pero lo voy a decir, los aires acondicionados, no. Y los calefactores, obviamente, tienen que estar lejos de todas las plantas, pero bueno, estoy hablando de ellas, no lo van a soportar. También lo que tienen que hacer, básicamente, es siempre ustedes tengan limpio el sustrato, limpio de todo, para evitar cualquier bichito. Las hojas, fíjense que el follaje siempre, hojita que esté fea, hojita que ustedes van a sacar. Traten de nunca tener hojitas feas, fíjense, nunca. Por dos motivos. Primero, porque una hojita fea va a descomponer la planta. Y segundo, porque le quita fuerza a la planta. La hoja fea va a hacer que la planta esté quitando energía. Y si se la sacan, va a tener más energía para sacar otra hojita, nada más. No sé si me expreso bien, a veces no sé si lo hago bien, pero es fundamental que ustedes saquen todo lo que esté feo, lo que esté mal en la planta y la mantengan siempre. Más cuando ustedes sacan una hojita fea, las hojitas feas, la planta va a seguir reproduciéndose perfectamente y va a dar muchas hojitas más. Otra cosa muy importante que quiero que sepan de estas plantas es que son tóxicas para las mascotas y para los chicos. No va a matar a nadie, pero sí puede provocar llagas. ¿Sí? Evitemos eso. Tanto estas como las Dieffenbachia, que vienen de la misma familia, son tóxicas. Entonces, más vale aclararlo. Después, en cuanto al sustrato, bueno, primero, antes que nada les quiero decir, el trasplante de esta planta no es necesario. Los trasplantes no son necesarios a cada rato, eso es básico. La planta se alimenta, esto lo digo siempre, se alimenta del sustrato. ¿Por qué se alimenta del sustrato? Porque el sustrato tiene nutrientes. Los nutrientes son lo que le dan de comer a la planta. Más o menos cada 2 años se hace el trasplante de maceta, y también porque va creciendo la planta. No es necesario una maceta gigante, no piensen que por poner una maceta gigante la planta va a crecer mucho más, no, la maceta tiene que ser de acuerdo a la planta. Cada 2 años más o menos es el tiempo que esta planta va a consumir los nutrientes del sustrato. Entonces ahí vamos a hacer el cambio. El cambio es en primavera. Vamos a usar un sustrato rico en materia orgánica y sobre todo el drenaje tiene que ser perfecto, porque si encharcamos las raíces, el drenaje depende de muchas cosas, del sustrato, que sea liviano, y de los agujeritos. Siempre tengan en cuenta que estén destapados, porque si se tapan, encharcamos todo. Si se encharca el sustrato,
el sustrato tiene que ser siempre livianito. Estoy haciendo un desastre de tierra que ni están viendo lo que estoy haciendo acá. Livianito, pero no me importa. Miren, se lo voy a mostrar acá. Livianito, porque si hace un masacote de barro, se descompone todo. Se hace un desastre en la planta, en serio, se descompone todo. No, sustrato livianito, como les dije antes, rico en materia orgánica. En cuanto al abono y la fertilización, en invierno mucho menos, porque en invierno también todo es menos, el riego es menos, y el abono y la fertilización lo van a hacer cada 2 meses y en verano cada 20 días. Y en cuanto a la reproducción, facilísima, es facilísima y ya se las voy a mostrar. La pueden hacer por semillas, que van al vivero, compran las semillas, siguen las indicaciones del paquetito y acá se las voy a mostrar. Van a agarrar, la voy a sacar porque si no, no la van a ver, la voy a tratar de sacar porque es muy chiquita, si no, no la van a ver. Fíjense dónde voy a cortar, donde haya un gajito enterito, así, ¿ven? Ahí, bueno, ahí yo voy a cortar. Esto en una planta más grande es más fácil. Esto van a tener 2 formas, ¿ven cómo quedó? Acá lo pueden hacer de 2 formas. Pueden usar hormonas de enraizamiento, enraizantes, pueden poner así y lo plantan en la tierra o directamente lo ponen en agua y salen raíces, como ustedes prefieran. En mi caso, yo siempre prefiero, para que tenga menos estrés la planta y no esté pasando al agua y después a la tierra, es doble el estrés de la planta. Directamente prefiero las hormonas y que quede en la tierra. Y ya está. Y es una sola vez. No tiene tanto estrés la planta. Y ahora les muestro en la otra, donde la voy a cortar. Yo voy a elegir lo mismo, un gajito donde yo lo pueda cortar. Y va a ser justo acá. Traten de abrir. Acá. Acá hay un gajito, entonces lo mismo, el mismo exacto. Ustedes lo pueden poner en agua, pero piensen esto, de verdad, piensen esto. Si yo enraizo esto en agua, van a salir raíces. La planta se va a acostumbrar al agua, pero después, a la hora de pasarlo a la tierra, otra vez se va a tener que acostumbrar. Cuantos menos movimientos le hagamos a la planta es mejor, porque no se estresa. Cada movimiento es una adaptación que tiene que hacer la planta otra vez. Entonces, cuanto menos movimientos le hagamos, menos se estresa. De una sola vez, ponemos así, miren, ya está, listo. Ya le pusimos las hormonas para que enraice y le vamos a poner en el mismo sustrato, en la maceta, y va a enraizar perfectamente. Así que facilísimo. Esto es todo. Eso es todo, facilísimo. Así que espero que les haya servido este video. Les mando un beso grande a todos. No olviden suscribirse, activar la campanita. Y gracias a todos los que llegaron hasta el final del video. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.